Neoempirismo nórdico. Escandinavia. Finales de la devastadora Segunda Guerra Mundial, en lo que cabe dentro de los 40s y 50s. Es el movimiento arquitectónico predilecto de este lugar y época. En reacción al rígido formalismo de la arquitectura racionalista, se buscaba una mayor espontaneidad y adaptación a la naturaleza, por lo que este movimiento entroncó con la arquitectura orgánica. Este estilo reivindicó los materiales tradicionales y las formas artesanales de construcción, así como revalorizó la decoración tradicional y buscó la comodidad doméstica. Pese a ello, no renunció a las nuevas tecnologías, por lo que supuso una síntesis entre tradición y modernidad, entre pensamiento, racionalismo, y acción, empirismo. Características generales. El estilo nórdico se ha consolidado como corriente líder en lo que respecta a la arquitectura, pero también en el diseño, gracias a una estética que se define por su sencillez y funcionalidad y que persigue el servicio de la sociedad. Si bien el estilo nórdico se considera como un concepto muy moderno de la arquitectura y del diseño, su herencia es el propio medio natural, como espacio fundamental del que parte. Se define como la fusión entre tecnología y sabiduría, entre modernidad y tradición, entre metodología empírica y racionalismo básico. Desde estas bases, la estética y el estilo nórdico han evolucionado hasta un concepto que involucra aspectos modulares, minimalistas y la arquitectura funcionalista en lo que se denomina empirismo nórdico. Características del neoempirismo nórdico. Se intenta recuperar la comodidad doméstica, el sentido común, la textura y los colores tradicionales, el gusto por la decoración y el valor de la buena artesanía. Existe una morfología de cubiertas inclinadas y materiales tradicionales. La palabra morfología en arquitectura significa la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. Morfos, forma, y logos, estudio, que se aplica a casi todas las ramas del diseño. Seguiré con las características y son la realización de barrios modélicos, neoempiristas, resueltos mediante la yuxtaposición, que esto quiere decir poner algo junto o inmediato de otra cosa, y la agregación de morfologías orgánicas. Influye en el trazado urbano y en el diseño de los barrios residenciales, como criterios técnicos de zonificación. Es una síntesis entre racionalismo y empirismo, tecnología, saber tradicional y modernidad. Otro punto muy importante es la arquitectura danesa, que es la que posee mayor calidad en la arquitectura nórdica contemporánea, utilizando plantas arquitectónicas orgánicas, techos de formas curvas, volúmenes definidos y articulados, alargados y ventanales y expresividad de materiales. Perfecto equilibrio entre el clasismo, modernidad, industria y naturaleza. A continuación, les mencionaré las características fundamentales de su arquitectura. Amplitud de obras, desde escala urbana a diseños de objetos, pasando por la arquitectura pública y la vivienda. Arquitectura al servicio del ser humano, síntesis entre diseño racional y construcción autóctona, inspirada en la naturaleza. Esto quiere decir que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. Importancia de las referencias clásicas y métodos artesanales.
pero sin caer en un neotradicionalismo. Esta es la arquitectura contemporánea que toma prestado o sugiere el pasado. Aprecia por las cualidades de materiales tradicionales, como lo son el ladrillo, la madera, el mármol y el cobre. Los materiales han de sintonizar con el ser humano, sin que los perciba como algo hostil. Al contrario, que lo haga sentir en un ambiente de confort y comodidad. Importancia de la luz en combinación con los materiales. Serán comunes los sistemas de aberturas altas o cenitales. Los cenitales son aquella luz que entra desde el techo, con el fin de implementar diversas calidades de luz en interiores. Identidad de cada parte del edificio. Cada función posee un cuerpo diferenciado, pero inseparable del conjunto. Piezas articuladas que van más allá de la mera resolución programática. Preocupación por los aspectos económicos, la durabilidad y el envejecimiento de la arquitectura. Respecto al medio ambiente, opina que el ser humano puede aspirar a establecer un equilibrio con su entorno y reparar los daños que le ha causado. Cree que hay que tratar a la naturaleza de una manera responsable, sin perjuicio de poder utilizar la tecnología. Respecto a la construcción, cree que la tecnología es un instrumento importante para resolver problemas sociales y mejorar condiciones de los no privilegiados. Defiende la estandarización elástica que no imponga un esquema fijo. Respecto a los materiales, aprecia cualidades de materiales ya contrastados, lo que provoca que recurra a materiales tradicionales, como lo son los antes ya mencionados, el ladrillo, la madera, el mármol y el cobre. La final del edificio es la que determina la elección de los materiales. Respecto a la economía, él dice que lo barato sale caro y apuesta por edificios que duren tiempo, al revés de algunos integrantes de la Bauhaus que definían vida aproximadamente de 15 años para los edificios, lo que permitía la renovación a nuevos modos de vida. Hugo Albert Henry Aalto fue un arquitecto y diseñador finlandés importante del siglo XX. Nació el 3 de febrero de 1898 en Kvärtan, Finlandia. Era hijo de un topógrafo y una funcionaria de correos. Hablaba sueco y nació en el Imperio Ruso. Cuando inició sus estudios de la arquitectura en Helsinki, Finlandia era todavía un territorio de imperio zarista, aunque la revolución bolchevique cambiaría las cosas. En 1917 se alista la Guerra Civil Finlandesa. En 1918, con 20 años, Aalto había militado en el Ejército Blanco durante la Guerra Civil, que en los primeros meses de 1918 enfrentó a las milicias de la Guardia Roja con las tropas burguesas de la Guardia Blanca, que, apoyadas por Alemania con miles de soldados y por oficiales suecos, consiguieron tomar Helsinki y ganar la guerra. El bando rojo estaba compuesto por socialdemócratas, que habían recibido apoyo por Lenin mientras Trotsky negociaba en Brest-Litovsk y fue perseguido con saña tras la derrota. En 1921, con 23 años, Aalto sale arquitecto de la Universidad Politécnica de Helsinki, donde todavía imperaba el nacionalismo romántico, movimiento artístico que buscaba que las raíces históricas identitarias de Finlandia puedan enlazarla. Completó su educación recibida en Finlandia con viajes al extranjero. Durante la década de 1920 estuvo influido por el gran maestro del funcionalismo, Le Corbusier, y él mismo fue un pionero de este movimiento en Finlandia. En 1923 abre su propio estudio de arquitectura en Jyväskylä, logrando adoptar el racionalismo puro tanto en sus edificios como en sus muebles, en un encanto y calidez poco común. En la arquitectura de Albert Aalto, el uso de formas geométricas básicas revela el racionalismo funcionalista del que partió de sus obras tempranas y que nunca abandonó.
Todo ello hace que estas obras estén impregnadas de una personalidad propia que las distancia de la estandarización funcionalista. Para Aalto, la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas de movimiento, sobre estructuras geométricas de clara disposición que superpone superficies blandas que restan rigidez al conjunto y la dotan de un espíritu más humano y más acorde a las formas de la naturaleza. En 1925 contrajo matrimonio con Eino Marcio, arquitecta que colaboró en varios de sus proyectos. Los dos juntos viajaron por Europa e Italia, y la influencia de la cultura italiana se convertiría en uno de los elementos claves del trabajo como arquitecto. El Renacimiento es una de las matrices para las iglesias y capillas que construye a finales de los años 20, como pueden verse en las iglesias de Jamsa y Muramé. En 1928 fue nombrado miembro de la CIAM, los congresos más importantes de la arquitectura moderna, en los que participaron arquitectos de la categoría de Le Corbusier y Sert. También colaboró un tiempo con Eric Brickman, quien los instó a adoptar una modernidad más pura y funcionalista, enfrentándolo al clasicismo nórdico de sus primeras obras. Durante esta década participó del pensamiento de varias vanguardias, especialmente de la Bauhaus, y estableció contactos con artistas y críticos. Viajó por Francia y Holanda interesado en ver obras de Le Corbusier, J.J.P. Out, William Minarius Duroc, Dupré, Liuxan, y el año siguiente conoce a Sigrid Gideon, quien visita con frecuencia en Zurich. Se relaciona con Gropius, con Mogoli Nagy y más tarde con Leyer. En sus primeros edificios destacan las oficinas e imprenta de un periódico turco, la biblioteca de Viipuri y el sanatorio antituberculoso del Pramio. Aalto no era para nada religioso, pero dedicó mucho tiempo de construir iglesias y, en cambio, aunque quiso hacer hospitales participando en concursos para su construcción, no consiguió hacer ninguno desde el sanatorio de Primo. Pocos planes de reordenación urbanística de Aalto se construyeron. Su interés por el medio ambiente encarecía la construcción y creaba problemas económicos. Además, tenía gran interés por los espacios cívicos, y es probable que su aportación más relevante sean los edificios destinados a estos usos culturales. No en vano, la cultura era una cuestión central para él, y por eso los museos eran sus trabajos favoritos. Son relevante el proyecto que hizo para el concurso convocado por el Museo de Bellas Artes en Tallinn, y el plan para el Museo de Arte Moderno de Shiraz. En 1932, Aalto gana un concurso y crea una serie de cuencos, platos y jarrones que tienen formas onduladas, y se adentra cada vez más al diseño de muebles y objetos. En 1935, el matrimonio Aalto crea la empresa Artec para la distribución internacional de los muebles, que planea con la pretensión de unir el arte y la técnica en la producción industrial de objetos para la vida cotidiana, que además fueran hermosos y de valor artístico. En 1937 realiza su primer proyecto fuera de Finlandia, el pabellón finés para la Exposición Universal de París. Ahí conoce a Picasso, Brancusi o Calder. El estallido de la guerra entre Finlandia, con fuertes lazos de Alemania y la Unión Soviética, en noviembre de 1939 abre un periodo de enfrentamiento militar que dura hasta marzo de 1940, que lleva a Aalto a incorporarse como teniente, realizando tareas militares de propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial, Aalto fue oficial de Relaciones Públicas del ejército finés. De nuevo, Finlandia, junto a la Alemania nazi, entra en una guerra a la Unión Soviética, 3 días después de que Hitler lance la Operación Barbarroja. Ahí se prolongará hasta 1944, recibiendo ayuda de Alemania nazi, mientras los tanques y la aviación finlandesa buscaban la esvástica en su carrocería. La prensa finlandesa apoyaba la campaña nazi, y así vemos a Aalto en 1943 en Berlín. Había acudido invitado por Albert Speer. Para la mirada de nuestra época, se sabe que los nazis perdieron la guerra, pero era una visita comprometida. Pero no se debe olvidar que Finlandia era aliada de Hitler. En ese viaje, Aalto se entrevista con Becker, Speer y Neufeld. No tenía simpatías por el fascismo, pero este viaje fue un grave error, porque visitaba el corazón de la bestia cuando ya había asesinado millones de personas y proyecta una mancha imborrable.
Tras la guerra, Aalto realiza proyectos para Finlandia, Italia y Suiza, Estados Unidos y sobre todo para Alemania. En 1940 llega a Estados Unidos para ejercer como profesor invitado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge. Ahí permaneció 8 años, durante los cuales proyectó la Becker House, una sorprendente residencia cuya planta serpentea junto al río Charles. Entonces se conoció con Frank Lloyd Wright. En 1945 y 1946 fue también profesor de la MIT. Rompe elegantemente la monotonía de un bloque continuo de habitaciones estandarizadas con la curvatura sinuosa de la fachada que se da al campus. En la parte opuesta, el prisma se quiebra mediante unos escalonados superpuestos y el añadido de la escalinata exterior. Los contrastes buscan estéticas junto al acentuado dinamismo espacial en la que se deforman los grandes volúmenes y el uso de material natural, que se conjugan siempre en la arquitectura de Aalto con una eficiencia funcionalista y ese rigor estructural del cristal y el hormigón. En 1948 regresa a Finlandia para dirigir la oficina de reconstrucción de este país. Tras la Segunda Guerra Mundial, como tuvo influencia con Wright, endereza los postulados del movimiento moderno con rasgos más orgánicos. En 1949 su esposa Aino Marcio fallece y en 1952 se casa con Elisa Mäkiemi. Al igual que Aino, arquitecta y colaboradora, quien dirige la construcción de los proyectos inacabados de la muerte de Aalto, pues él fallece el 11 de marzo de 1976 en Helsinki. En España visita en 1951. Su llegada fue el detonante para la creación del Grupo R y para el manifiesto del Alhambra, que quería recuperar las propuestas del movimiento moderno. En sus conversaciones, Aalto reconoce algunas influencias españolas, como la de Miro en el techo de la biblioteca de Bigorre, que según él tenía una forma sinuosa como un cuadro de Miro. Su biblioteca rusa, compuesta por 2 estructuras cúbicas, está iluminada por grandes tragaluces y ha sido recientemente restaurada. En 1962 visita Moscú y su influencia fue notable en un país rural como Finlandia. Aalto trabajó en la industria maderera, defendió la creación de los núcleos de la residencia que articulaban la vida y evitaban la despoblación del campo y la emigración a las ciudades más importantes, y para ello construyó conjuntos culturales y administrativos, como la sede de la Cooperativa Agrícola Finlandesa en Turku, donde albergó a un edificio, un teatro municipal, un hotel, tiendas y un restaurante. Hizo una arquitectura donde mezclaba elementos de la tradición finesa con algunos rasgos de arquitectura universal. Una plaza y los edificios públicos eran muy importantes para Aalto. Era la tradición de las piazas italianas que articulaban la vida ciudadana, aunque no perdía de vista la necesidad moderna que imponía el aumento del tráfico en las calles, y trabajaba también por la planificación urbana. Artec fue fundado en diciembre de 1935 a partir de un concurso de diseño en Tonet en el año de 1929 por 4 jóvenes idealistas, los arquitectos Alvar Aalto y Aino Aalto, la promotora de artes visuales Mairegu Jiksen y el historiador de arte Niels Gustav Hall, los cuales como fundadores decidieron escoger un nombre no finlandés, teniendo como primera directora creativa a la arquitecta Aino Aalto. La idea de negocio de la compañía era vender muebles y promover una cultura moderna de la vivienda por medio de exposiciones y otros medios educativos. Los fundadores de Artec abogaron por un nuevo tipo de medio ambiente para la vida cotidiana. Ellos creían en una gran síntesis de las artes y querían hacer una diferencia en la planificación de la ciudad, así como la arquitectura y el diseño, combinando el arte con la arquitectura, haciendo énfasis en la idea central del estilo internacional, especialmente del Bauhaus. También buscaban la implementación de calidad de los materiales, en igual de implementar ornamentación. El objetivo original de la empresa era promover los muebles y los objetos de vidrio diseñados por Alvar y Aino Aalto y producir equipamiento para sus edificios.
En el pabellón de Finlandia, en la Exposición Internacional de París de 1937, se presentó la línea de mobiliario LEG. Ese mismo año realizaron el restaurante Savoy en Helsinki, cuyo lujoso diseño interior corresponde a Aino Aalto con el mobiliario de Artek. Entre 1938 y 1939, los Aalto diseñaron la Villa Mairea, la cual era una casa de verano. Los Aaltos en la memoria publicada de la obra expresan que es posible usar un caso de diseño individual a modo de laboratorio de pruebas, donde cosas que serían imposible producir masivamente hoy pueden ser prueba que gradualmente y con el avance tecnológico se pueden hacer posibles. En el año de 1939, Artek organizó una exhibición en el Museo de Arte de Helsinki, donde compartieron espacio con las obras de grandes artistas, que contó con una enorme influencia de público. En 1940, Aino Aalto se transformó en la presidenta de Artek, y para el año de 1949, Aino falleció, por lo que Maire Gulliksen se hizo cargo de la firma y abrió la Galería Artek en 1950. Y para el año de 1976 muere Alvar Aalto, quedando a cargo de la compañía Elisa Aalto y Vin of Chilten en la dirección creativa. Dentro de los objetos más representativos tenemos la silla Paimio, que desde los inicios de su carrera Alvar Aalto experimentó con materiales, especialmente madera, e incluso solicitó patentes para el doblado de la misma para aplicarlas en sus diseños de mobiliario y en las plantillas acústicas de sus edificios. Los Aalto diseñaron varios tipos diferentes de mobiliario y lámparas para el sanatorio de Paimio en 1929. La pieza más conocida de ese mobiliario es la silla Paimio en madera de abedul, la cual era específicamente diseñada para pacientes con tuberculosis que debían estar sentados largas horas cada día. Alvar Aalto argumentó que el ángulo de atrás de la silla era el ángulo perfecto para que el paciente respirara más fácilmente. El diseño de la silla puede haber sido influido por la silla Guachilli de Marcel Breuer, realizada en metal, ya que la forma de doblar la madera alcanzó los límites técnicos en aquel momento. La silla es parte de las colecciones permanentes de la MoMA en Nueva York y el Museo de Diseño francés. También tenemos la silla 615, la cual fue creada por Aino Aalto para Artek en 1939, con estructura de madera de abedul y asiento y respaldo con tela trenzada de algodón. Por otro lado tenemos la tela H55, diseñada en 1955 por Elisa Aalto para la sección de alojamiento finlandesa de la Exposición Internacional de Helsingborg en Suecia. La feria de vivienda consistió en una serie de apartamentos amueblados, uno de cada país invitado. Pero sin duda, dentro de los productos más destacados podemos encontrar la banqueta apilable 600 o Stol 60, la cual se presentó oficialmente en Londres en noviembre de 1933 ante un público entusiasta con ocasión de una exposición antológica sobre el mueble finlandés. Al igual que la mayoría de los productos de Alvar Aalto y Artek, es el desarrollo de una simple idea: solamente 3 patas de madera dobladas y un asiento redondo fabricada totalmente en contrachapeado de abedul. El secreto del éxito de los originales banquetas de Aalto reside en sus patas curviadas, que con el tiempo se fueron convirtiendo en las características distintivas de todos los muebles de Aalto. El taburete 60 fue pensado para amueblar un edificio que él creó. Las características del taburete Aalto son 3 patas que sirven para ser apilables y seguir funcionando, lo cual es una ventaja indispensable para los edificios públicos. Con el fin de celebrar los 80 años de Artek, se llevó a cabo un concurso para homenajear el Banco 60, donde participaron diseñadores y artistas destacados reinterpretando el icónico mueble. Hoy Artek es reconocido como uno de los factores más innovadores de diseño moderno,
a partir de la herencia de Álvar Aalto. La funcionalidad y la estética intemporal son los elementos esenciales de la creación de cada producto que lleva el nombre de Artec. El sistema inmobiliario de Artec integral se basa en la idea original de normas y sistemas que tienen su origen a partir de Álvar Aalto, L-System. El pensamiento estándar y el sistema hace que la gama de mobiliario sea versátil y permite ser personalizado para cada proyecto. Muebles Artec se pueden encontrar en diversos tipos de espacios, de los espacios públicos a los hogares, de las escuelas a museos y hoteles a oficinas. Biblioteca en Viipuri. Arquitecto Álvar Aalto. Diseñada en 1927 a 1933. Año de construcción de 1933 a 1935. Área del terreno 3.500 metros cuadrados. Área construida 2.500 metros cuadrados. Este proyecto, como otras obras de este arquitecto, fue fruto de un concurso para la construcción de la Biblioteca de Viipuri, ganado en 1927, aunque no se empezó a construir hasta 1933. En este largo periodo, desde el concurso hasta la realización de la versión final del proyecto en 1933, se puede percibir a través de la evolución de sus esquemas un cambio en el pensamiento del arquitecto, que va desde el funcionalismo a una arquitectura plenamente orgánica. La biblioteca fue finalmente inaugurada en octubre de 1935. El edificio se compone de 2 volúmenes rectangulares cuya intersección crea una zona común de circulaciones. Esta separación clara de los volúmenes corresponde a una diferenciación funcional del programa. El principal bloque fue diseñado para el acto de leer, y Aalto puso especial atención al aislamiento e iluminación de los espacios a través de una acertada manipulación de la luz y el uso de paredes exteriores más gruesas, mientras que el otro bloque, situado en el norte, contiene los servicios administrativos. La iluminación es una de las consideraciones primordiales en una biblioteca. En este caso, el arquitecto diseñó una cubierta perforada por 57 claraboyas redondas, con un diámetro de 1.83 metros. La forma redonda resultó la más satisfactoria ante la condición de torsión interna para las superficies de vidrio horizontales, ya que en los climas fríos el peligro de craqueo debe evitarse a toda costa. En la iluminación artificial se siguieron los mismos principios que en la iluminación natural. La luz fue diseñada para caer sobre el libro en diagonal y en todas las direcciones con el fin de evitar las sombras. En cuestión de materiales, y siguiendo con su particular trayectoria, Aalto también diseñó en esta biblioteca los pequeños elementos para el usuario, tales como pasamanos, sillas, cortinas y demás elementos interiores. El edificio por fuera era totalmente blanco, y en su interior los distintos elementos mantuvieron su color natural, con la excepción de algunos elementos metálicos que fueron pintados de negro, blanco o gris. Casa Estudio Álvar Aalto. Año de construcción 1936. Es una de las más modestas pero originales y elegantes villas proyectadas por Álvar Aalto. Es una residencia de lujo donde la creatividad de Aalto fue capaz de entrar en pleno apogeo. Es un acogedor e íntimo edificio donde compaginaría su vida y su trabajo, diseñado con materiales sencillos y sin complicaciones. La casa se ubica a un costado de la calle. El predio consta de una pendiente medianamente marcada y debido a ello el acceso principal a la casa se realiza en la parte central mediante unas escaleras de piedra, dejando caer el relieve topográfico hacia la parte del jardín. El edificio se divide en 2 áreas funcionales, casa y estudio. Planta baja. En el caso de la casa, el acceso en la planta baja se realiza por medio de una escalera de piedra que lleva a la parte central. Una vez dentro de la casa, estamos en el vestíbulo que contiene las escaleras principales. Posterior a este se encuentra el salón. Hacia la izquierda tenemos el comedor. También cuenta con la cocina y una habitación de servicio. El comedor tiene una puerta que da hacia un pequeño salón de desayuno que se localiza en una terraza.
Al estudio se accede mediante el vestíbulo principal que da a la recepción del mismo, aunque también se tiene acceso directo desde el salón. Este se encuentra elevado aproximadamente 0.50 metros del nivel normal en el suelo dentro de la casa, por lo que existe una clara separación entre el área de estudio y en el área de la casa. El área de trabajo se despliega en doble altura con una ventana amplia en la esquina. Planta alta. Por el lado de la casa, subiendo la escalera, nos encontramos con el segundo piso de la casa, que también se encuentra dividido entre el estudio y la zona de vivienda. Al llegar a la parte central, nos encontramos con un pequeño vestíbulo que reparte hacia las habitaciones con baño. La planta cuenta con 2 terrazas separadas en la parte que da hacia el jardín y el acceso al estudio. Y continuando con el estudio, ya sea por la escalera principal o por la escalera del privado, se tiene acceso al desván de la parte superior del estudio a doble altura. Este sitio es un lugar que cuenta con una mesa como lugar íntimo para realizar los proyectos. Existe un uso abundante de la madera tanto como material de acabado o como decorativo, usada también en la fabricación de muros y recubrimiento de paredes en distintas modalidades. Algunas paredes interiores fueron recubiertas con telas. El material de revestimiento de la parte residencial es delgado, listones de madera oscura manchada. El aislamiento externo está revestido con láminas de cartón ondulado para generar el aislamiento necesario para soportar el frío del invierno. Los suelos son de tiras de madera o linóleo colocadas directamente sobre el hormigón. Sanatorio Antituberculoso Paimio. Arquitecto Álvar Aalto. Año de construcción de 1929 a 1933. El conjunto, claramente funcional, tiene una aproximación humana muy propia de la arquitectura de Álvar Aalto, que va más allá del funcionalismo técnico y se percibe sobre todo en el detalle de sus elementos. El Sanatorio Paimio supone un claro punto de inflexión en la obra de Aalto, pasando de una producción caracterizada por el respeto a la tradición hacia una arquitectura plenamente relacionada con la cultura del movimiento moderno. La idea principal para el sanatorio, proyectado inicialmente para 296 pacientes, era un edificio que favoreciera la curación y la rehabilitación de enfermos de tuberculosis, o en palabras del mismo arquitecto, un edificio concebido como si de un instrumento médico se tratara. El arquitecto pone especial atención en la distribución, funcionamiento y orientación del bloque principal, contenedor de las habitaciones y las salas de reposo para los enfermos, estas últimas situadas en el extremo de cada planta. En el interior de las habitaciones, habilitadas para 2 ocupantes, el detallado diseño de sus elementos proporciona una máxima comodidad al paciente, como por ejemplo a través de la disposición directa de la luz artificial. El color del techo pintado de verde oscuro para evitar deslumbramientos o también la colocación de la calefacción en el techo para evitar la radiación directa y el cuidado del diseño de los lavabos cuya geometría minimiza el posible ruido provocado por su uso. Las estancias comunes más espaciosas, como lo son el comedor y el taller, están orientadas al sur y están provistas de toldos para un control solar. También estos espacios ofrecen diferentes orientaciones visuales para provocar en el paciente una variedad de estímulos psíquicos. El mobiliario interior fue diseñado por el mismo arquitecto, destacando la silla de Paimio que por su ergonómico diseño se decía que favorecía la respiración del enfermo. El sanatorio está adecuado a los distintos tipos de pacientes, teniendo presente elementos como la visión de la vegetación exterior o el uso de una lámpara de luz indirecta en los pacientes postrados. Aalto diseñó los interiores cuidando de todos los detalles, como la introducción de superficies curvas en el encuentro de paredes y suelos para facilitar la limpieza.